Hola, ¿cómo están? Continuamos con esta serie de videos relacionados con las modalidades de proyectos modulares. Ahora hablaremos sobre los prototipos, ¿sí? Y bueno, ¿qué significa la palabra prototipo? Un prototipo es la primera versión de algo, de un modelo, de un sistema que nosotros normalmente desde un inicio teníamos diseñado y que ahora ya lo vemos pues como concluido, ¿sí? El prototipo puede tratarse de un producto en particular, de un software o de un dispositivo que por lo tanto ya pueda mostrar la funcionalidad y su aplicabilidad y que por lo tanto se genera para que de manera pues inicial podamos interactuar con él, ver las características, si va a funcionar o no va a funcionar, si va a gustar o no va a gustar y que por lo tanto pueda ser susceptible a diferentes modificaciones, las cuales sean pues las necesarias o las requeridas con tal de llegar a pues adecuarlo al producto final, ¿sí? ¿Qué características debe tener un prototipo? Deben tener obviamente un diseño original, entonces aquí también pues nuevamente estamos poniendo en práctica sobre todo una de las características más importantes que es la creatividad, la pues propuesta o el desarrollo de ideas nuevas, cosas frescas, que sean innovadoras y que por lo tanto podamos nosotros echar a volar nuestra imaginación con respecto a las herramientas, a los materiales que yo tenga a disposición. Sí, obviamente para nuevamente solucionar una problemática. El prototipo debe de tener cierta fidelidad del producto final como nosotros lo queremos. Entonces debe estar formado de las mismas características, de las mismas sustancias, debe cumplir las mismas funciones, debe de estar diseñado con las mismas instrucciones, etcétera, ¿sí? Existen muchos tipos de prototipo. Aquí si a ustedes les gustaría entrar un poco más en detalle de los diferentes prototipos, pues les recomendaría mucho que se metieran a páginas que tengan que ver con la propiedad intelectual porque hay prototipos que son exploratorios, experimentales u operacionales, donde pues precisamente nos ayudan a ir identificando las necesidades, las características, los puntos débiles, los parámetros críticos que por ende necesitamos ubicar para ir haciendo las modificaciones pues pertinentes y que por ende tengamos un producto final pues adecuado, ¿sí? Es bastante deseable que las personas que van a ser finalmente los usuarios del prototipo puedan interactuar de forma previa con él para conocer precisamente si cumple o no con los requisitos estructurales o funcionales hasta obtener las características finales. Por ejemplo, ¿cuántas veces no nos ha tocado ir los domingos, los fines de semana al supermercado y que nos dan a probar un nuevo producto, ¿no? Un nuevo yogur, una nueva marca de jamón, un nuevo cereal y precisamente todo este tipo de estudios se hacen pues con la finalidad de ir mejorando o adecuando los productos pues en este caso al gusto o a la satisfacción de los usuarios. Entonces más o menos ahí podremos ir enfocando el desarrollo de nuestros prototipos. En esta modalidad vamos a encontrar tres variantes, que es por ejemplo el desarrollo de productos terminados, de software o de dispositivos. Creo que esta es una de las modalidades que también más ventaja le podríamos sacar si hacemos un buen trabajo y lo diseñamos y lo planteamos de manera muy adecuada, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces también hace falta explorar nuevas ideas, nuevos campos, nuevas estrategias, nuevas herramientas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los productos terminados, pues estamos hablando, o lo más común que aplica más a nuestra área, es el desarrollo de productos farmacéuticos, de productos cosméticos, de productos alimenticios. Entonces, ahí toda esta serie de sustancias o formulaciones pueden tener un efecto terapéutico, preventivo, nutricional, rehabilitatorio y que por lo tanto le vamos a dar una forma o una presentación más específica. Todo esto lo van a aprender ustedes, por ejemplo, en sus materias de tecnología farmacéutica, de tecnología de alimentos, cosmetología, que pues también todos los productos que encontramos hoy en día en el mercado precisamente provienen de una idea como esta y que la fueron perfeccionando, desarrollando, adecuando a las necesidades que se buscaban muchas veces con el objeto de romper con lo ya establecido, con lo que ya conocemos o lo convencional, ¿sale? Entonces por eso les digo que aquí la innovación es un aspecto muy importante. En el caso de los software, o sea, también es muy importante porque hoy en día necesitamos herramientas, sobre todo de carácter informático, como lo son aplicaciones, como lo son algunos programas, bases de datos, que nos pudieran servir como base para el desarrollo de nuestras actividades como QFBs, simplemente para el diagnóstico, o sea, ya hay muchas aplicaciones como de telemedicina,
fuentes de información como bases de datos de medicamentos, inclusive pues juegos o aplicaciones online que nos permitan también pues un poquito la parte didáctica reforzarla en ese sentido, ¿no? Entonces, pues aquí yo les recomendaría que sobre todo buscaran la multidisciplinariedad y la integración o la transversalidad con otras carreras, dado que muchas veces aquí a lo mejor la limitante es que pues nosotros no sabemos desarrollar un software, no sabemos desarrollar una aplicación, pero pudiera ser que algún otro estudiante o algún otro profesionista del área de informática, de computación, de diseño, nos pudiera echar la mano y entonces trabajar de manera conjunta, que también ese es algo importante, ¿no? El trabajo en equipo y el trabajo multidisciplinario. Y finalmente tenemos el desarrollo de los dispositivos, como lo son no necesariamente un medicamento, sino que aquí pueden entrar, por ejemplo, un nuevo sistema de administración, como una jeringa, como el desarrollo de un nuevo frasco, de un envase, de algún material de laboratorio, o sea, un equipo más sofisticado, como un espectro, como una nueva técnica, una nueva metodología. Sí, entonces aquí también tiene mucho que ver, por ejemplo, podrían ir de la mano con algunos ingenieros biomédicos, algunos ingenieros en mecánica, eléctrica, no sé, ¿sale? Entonces, de tal manera que ese aparato o ese nuevo dispositivo, esa nueva herramienta, nos pudiera servir para cumplir con estas funciones. Entonces, pues el punto aquí es que ustedes echen a volar un poco más como su imaginación, que es lo que les comento, ¿sale? ¿Qué especificaciones deben de cumplir los prototipos? Número uno, pues el número de integrantes, pues sería uno, máximo tres. Insisto, si ustedes consideran que necesitan incluir a más personas en su equipo, lo pueden hacer siempre y cuando quede debidamente justificado y está sometido a aprobación del Comité de Proyectos Modulares, ¿sí? En este caso, las evidencias que nos van a presentar para su evaluación consisten en exponer este prototipo, por ejemplo, en un evento científico o en el caso de nosotros, pues al final del semestre, en una presentación muy cortita de 15 minutos, donde nos expliquen precisamente cuál es el desarrollo, la utilidad, las funciones, cómo se maneja, cuál es, o cualquier otra información que ustedes consideren que es importante que nosotros sepamos para comprender su trabajo y su utilidad, su propuesta, qué tiene de innovadora, ¿sí? Y también incluir un trabajo por escrito, donde quede precisamente documentado toda esta serie de aspectos o características más puntualizadas que a lo mejor en 15 minutos no la podemos explicar, pero que sí tiene que ver mucho de la mano con la formulación, con la justificación, con la metodología más puntual, etcétera, etcétera, etcétera. Ese trabajo lo único que tenían que hacer pues sería enviarlo vía electrónica, ¿sí? Y pues aquí les doy algunos ejemplos de lo que debe de llevar o lo que debemos de considerar para cada una de estas variantes. Por ejemplo, en el caso de un producto terminado, pues debe incluir la forma farmacéutica, cómo elegí esa forma farmacéutica, cómo la formulé, cuál es el proceso que seguí para fabricarla, el sistema de contenedor y cierre, las pruebas y análisis para que cumplan con un control de calidad o las especificaciones que vienen en la normatividad, por ejemplo, el etiquetado, aspectos de estabilidad, no sé, lo que dentro de sus posibilidades alcancen a desarrollar, ¿sale? En el caso del software, pues que el formato sea compatible, sobre todo para que puedan, en este caso, en algún momento subirlo a un distribuidor o, por ejemplo, pues poderlo pasar entre los contactos o instalarlo en algún computadora que sea obviamente pues compatible con los sistemas operativos, que además sea fácil de utilizar, que permita una interfase amigable, amena, que pueda interactuar, permite interactuar a los usuarios, ¿sí? Etcétera, etcétera, y pueden desarrollar, por ejemplo, aplicaciones, simuladores de ambientes virtuales, laboratorios virtuales, ¿sí? Bases de datos, etcétera, ¿sale? Y con respecto a los dispositivos, pues nuevamente, ¿cómo fue el fundamento del desarrollo de estos productos? Las dimensiones que sean las adecuadas, los materiales, el proceso de fabricación, pruebas y análisis, etcétera, ¿sale? Entonces, aquí el hecho de que ustedes desarrollen esta serie de productos también implica un poquito de tiempo y sobre todo de a lo mejor inversión un poco más de recursos, pero piénsenlo que el beneficio que les puede aportar, por ejemplo, es inclusive desarrollar o lograr el desarrollo de una patente, ¿sí? Entonces, por eso les digo que aquí el tema de la propiedad intelectual juega un papel muy importante. En QCI existe gente experta en propiedad intelectual o inclusive mucha información en línea. Y por qué no les digo desarrollar una patente o pues en el caso pues de la titulación para ustedes pues desarrollar inclusive una tesis a partir de la generación de este prototipo. ¿Sale? Entonces, pues bueno, por mi parte es todo con respecto a esta modalidad. Ya saben que cualquier duda nos la pueden hacer llegar con toda confianza y nos vemos hasta la próxima. Adiós.